quién no le ha pasado que alguna vez, no voy a decir sus parejas actuales para no dejar a nadie en evidencia, digamos, pero ¿a quién no le ha pasado que alguna vez ha tenido que dormir con alguien que ronca? Mi hermana. Ay, ladrón. No lo dije. Y uno se empieza como a desesperar y como que se te empieza a acelerar el corazón y te empieza a dar ganas como de tirarle una almohada o no puedes dormir. Lo quieres matar, literalmente. Literal. Uno quiere matar a esa persona. Es como un serrucho en la oreja que no te deja dormir. Persona que uno durante el día ama profundamente, pero en la noche... Oye, ¿no les ha pasado que alguien costilla les ha dicho a usted, anoche roncaste? ¿Sí? Sí, ¿Les ha algo pasado? distinto. ¿Sí? Como alguien que no ronca siempre te dicen, roncaste. Y te da como vergüenza, ¿no? No, no está ¿Y tú? ¿Has vivido con alguien roncón? Vivo con alguien que ronca mucho. Porque dice, no, que porque está pasado en peso o que es porque tomó alcohol o es porque Ernesto. fuma. El mío nada y ronca como un camión. ¿Ernesto? No. También ronca, a veces los ¿También dos. ronca? Pero el mío hace apnea. Diego hace apnea y de repente queda así. Uy, Y yo me quedo vas mirándolo a morir. ver cuánto dura. Y me dice, un día me va a matar. Y bueno, si este problema que ronque, querido, anda al médico. Claro. Oye, espérate, hay un estudio de la clínica Somno del año 2021, reciente, que dice que el 68,3% de las personas estudiadas reconocía que roncaba. Una situación como esta, ¿ves? Qué terrible. Exactamente eso. Eso es. Uno ya no sabe qué hacer para que la persona deje de roncar y el número de personas que ronca hay que multiplicarlo mínimo por 2 porque la persona que duerme al lado sufre también las consecuencias y a veces la familia. No hay dónde arrancarse, qué pieza irse o se manda al personaje a otro lugar, al final de la casa a dormir. Hay un personaje que lo mandaron al segundo piso, pero ya lo vamos a contar. Sí. Pero queremos resolver todas las dudas que traen los ronquidos, porque hay gente que ronca todas las noches por uno u otro problema y otra gente que ronca de repente si comimos mucho, tomamos mucho alcohol, etcétera, etcétera. Y para eso estamos con la doctora Romina Giannini Vidal, otorrino-laringóloga de la clínica Indisa, que nos va a aclarar todas nuestras preguntas. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Oye, ¿experta en ronquidos, doctora? Es que, bueno, aparte de trabajar como otorrino en la clínica Indisa, además soy parte del equipo de medicina del sueño. Entonces me dedico harto al tema de la roncopatía en general, de la apnea del sueño que también comentaban, que la verdad son temas súper importantes porque yo creo que en el último tiempo, de hecho, hace mucho tiempo que es un tema que se normaliza, la gente en verdad ronca. Hay gente que cree que roncar es porque durmió mejor, como porque descansó mejor, y la verdad es que no puede ser más lo contrario. ¿No se descansa cuando se ronca? Es variable porque el ronquido en sí es la manifestación de que la vía aérea se está obstruyendo en alguna zona. Entonces, en general, el ronquido se produce cuando uno tiene que hacer sobreesfuerzo por abrir esta zona y poder respirar. Esa zona puede ser a nivel de toda la vía aérea, pero en general es faringea. Y pasando del ronquido en el fondo, después viene la etapa un poco más severa, que son las apneas del sueño. Y en las apneas del sueño sí que hay mucho deterioro de la calidad del sueño, de la calidad de vida, riesgo de patología. Entonces es algo súper importante estudiar. Romina, explícanos bien qué es lo que es una apnea para que se entienda. La apnea en el fondo es una pausa respiratoria que uno hace durante la noche. Está definida como durar más de 10 segundos. Hay algunas que duran 60, más de 60 segundos. Y en el fondo es un cese respiratorio, entonces va bajando el oxígeno. Y eso, si se va repitiendo durante la noche, que lo patológico es que haya más de 5 apneas por hora, se va repitiendo durante la noche y eso es lo que va generando muchos trastornos. Genera microdespertares, es decir, para simplificarlo un poco, nosotros tenemos etapas de sueño superficial y de sueño profundo. Cuando yo alcanzo el sueño profundo y tengo estas apneas, el cerebro intenta despertarme para que yo pueda volver a respirar. Pero mira, Entonces- esto mismo, cuando uno tiene este sueño recurrente que uno se siente que te está cayendo de una parte o te estás cayendo de una escalera o te tropiezas y te despiertas así. Dicen que eso también es porque te despertaste de una apnea. ¿Es real? O sea, en el fondo, más que el tipo de sueño, es un despertar que se puede dar en cualquier momento de la noche. Y de hecho, los microdespertares, la característica que tienen es que no es un despertar propiamente tal. A veces yo ni siquiera es necesario que despierte, solo que el cerebro me saca del sueño superficial a un sueño profundo,
pierdo el ciclo normal del sueño y eso hace que la gente en general despierte cansada, por haber estado roncando despiertan con la boca seca y despiertan con mucho dolor de cabeza. Y eso es como al despertar, porque en verdad durante el día va trayendo muchos otros problemas. Hay problemas de concentración, problemas de memoria, problemas de ánimo. Y si uno porque la apnea, en base a exámenes que uno puede hacer, que a lo mejor lo vamos a conversar, se puede catalogar en leve, moderada, severa. Y los casos más severos, en general, están acompañados de riesgo cardiovascular. Es tanto lo que puede bajar el oxígeno durante la noche que a la larga eso produce un deterioro principalmente de corazón y cerebro. Hay más riesgo de infartos, de accidentes cerebrovasculares, de enfermedades metabólicas. Entonces es un tema súper complejo. O sea, sé que a Diego lo tengo que despertar de ahora en más. Totalmente. Escúchame, Romina, una consulta. ¿Sentís que ha aumentado el caso de los ronquidos, apneas después de la pandemia o con el estrés que se vive día a día? O sea, hay hartas patologías del sueño que han aumentado durante la pandemia, pero yo creo que igual la gente se está haciendo cada día más consciente de que este es un tema importante y ha consultado mucho más. Uno lo ve en el día a día en la consulta, han aumentado mucho como los casos, pero yo creo que más que nada los casos que consultan. No sé si ha aumentado como la incidencia, la prevalencia en la población, sino que en el fondo es el hecho de consultar porque lo ven como una patología. Ahora, igual podemos hacer una invitación a las personas que están en sus casas a tratar de consultar si tienen una patología así, porque en general la gente llega en etapas más tardías, cuando ya tienen apnea. El ronquido es algo progresivo. En general, cuando uno empieza a roncar ya no hay vuelta atrás, a no ser de que haya sido un problema muy puntual de peso o algo que se haya resuelto. Entonces, a la larga ya llegan con apnea o llegan cuando están durmiendo en la pieza al lado. O sea, ya o más lejos. Cero calidad de vida, Hay cero una convivencia. incidencia que tiene que ver no solamente con la persona que ronca, sino también con la persona que duerme al lado. Lo veíamos en esa escena como un poquito ya llevada como a la ficción, ¿no es cierto?, Los Simpsons, pero como usted trabaja en el centro del sueño, en el fondo, y es especialista en eso, ¿qué incidencia tiene esto sobre la salud mental? Porque a mí, en mi caso particular, mi marido tiene problemas porque tiene el tabique desviado. Él tiene miedo de operarse porque piensa que va a quedar respingado, lo cual también me gustaría que usted nos contestara si es real o no. Muy buena pregunta. Y lo otro es que finalmente se le diagnosticó este tema por la salud mental, o sea, por un psiquiatra. Exacto. Es que pasa que en general yo no podría a lo mejor hablar solo de depresión, pero el dormir mal produce mucho cansancio, aletargamiento, eso lleva problemas de ánimo y muchas veces no es raro que la gente consulte primero a un psiquiatra y que el psiquiatra indagando en este mal dormir, que viene a lo mejor hace tiempo, que despiertan con dolor de cabeza, que no tienen ánimo, porque la gente en verdad no tiene ánimo de nada. Entonces y de hecho, se sientan a ver una película, se quedan dormidos, están leyendo un libro, se quedan dormidos. Entonces, como la calidad de vida está tan deteriorada, tienen algún trastorno del ánimo y en general el psiquiatra igual como que evalúa esta situación y lo deriva a un estudio del sueño. Y si alguien se tiene que operar, perdón, la nariz, para terminar la pregunta, ¿es mito que en el fondo la gente queda con una nariz distinta? ¿Se puede operar algo de una manera más leve? Igual hay distintos tipos de tratamiento y enfocándonos en el tratamiento quirúrgico, nosotros siempre tratamos de hacer cirugías multinivel. Es decir, tratamos de evaluar todas las partes que puedan estar obstruidas de la vía aérea, que por ejemplo puede ser nariz, tabique, cornete. En la faringe tenemos principalmente lengua, amígdala, la campanita, que es la úvula. También a veces gente que está sobrepeso o con obesidad, que tiene más grasita en el cuello, eso también es un factor de obstrucción. Pero llevándolo a la parte solo del tabique, cuando uno opera el tabique, que es la septoplastía en el fondo, no cambia nada la forma de la nariz. Es como, yo siempre le digo a los pacientes que en el fondo la nariz es como una casa y el tabique es la pared de una casa. Entonces yo saco una pared de una casa, la casa va a seguir siendo la fachada de la casa igual. Entonces se puede hacer algo estético obviamente en el momento, pero solo corregir tabique no cambia nada la forma de la nariz. ¿Se tiene que operar Roberto entonces? A pedirle hora. Roberto, lo hemos destruido esta semana. Roberto, te bancamos muerto. Romina, en lo práctico, ¿existen distintos tipos de ronquido? ¿Cómo podemos saber qué tipo de ronquido a lo mejor tiene la persona que está acompañándonos? O sea, más allá de tipo de ronquido, yo diría que van habiendo como niveles del ronquido y que en este último nivel está la apnea del sueño. Cuando en general uno parte roncando, al principio es algo ocasional y a lo mejor lo han escuchado. Fumé, tomé algunas copas de alcohol, estaba súper cansado, dormí de espalda. Al principio hay cosas que son súper puntuales que desencadenan la roncopatía. Pero después, cuando uno ronca, la musculatura faríngea se va soltando. La campanita, la úvula, se va soltando, entonces cada vez hay más obstrucción.
y cada vez roncan más. Y ya no es en una posición, es en todas, y ya no es si tomé alcohol. Eso que roncan boca abajo, ¿por qué? O sea, roncan de cualquier posición porque se les va soltando la musculatura de la faringe, entonces después la vía aérea cierra de cualquier forma. A mí me pasa mucho que hay personas que suben de peso, empiezan a roncar y después bajan y nunca dejan de roncar, porque la musculatura ya se soltó. Entonces, en el fondo, su vía aérea es como más colapsable, por decirlo así. ¿No hay solución entonces? Depende. Siempre hay que hacer un estudio previo. Estamos muertas. No, pero ahí la Margot tenía hay una buena esperanza. pregunta también. Porque... Hay que hacer un estudio previo. Nosotros en general, como es súper difícil hablar de sueño, nadie me puede decir cuántas apneas hace, cuánto duran, cuánto desatura. Entonces, en general hacemos un estudio que el más completo se llama polisomnografía. La gente tiene que dormir un día en la clínica y las habitaciones están condicionadas para medir todos los factores. Cuánto roncó, a cuántos decibeles, cuánto se ahogó, cuánto bajó el oxígeno. O sea, y además les están haciendo un electroencefalograma, entonces se pueden ver las etapas del sueño. Y vemos sueño superficial, sueño profundo. Entonces con este examen se saca la conclusión de si solo ronca o si tiene apnea. Como yo les comentaba, las apneas son más graves, entonces tienen tratamientos que pueden ser un poco distintos. Y en general los tratamientos van desde un dispositivo de avance mandibular, que lo vamos a comentar. Hay aquí... Comentémoslo al tiro, tiene unos muestro elementos ahí arriba de la mesa. Bueno, en el fondo este es como, más que nada un protector dental, pero el dispositivo de avance mandibular es como una funda dental que incluye los dientes de arriba y los de abajo. Ya. Entonces, a lo mejor es difícil de imaginar, pero lo fija en una misma posición, entonces hace que la mandíbula esté a la misma altura o unos milímetros adelante de la arcada superior. ¿Son hechas a medida? A medida, totalmente. La hacen los maxilofaciales especialistas en sueño. Entonces, tracciona la mandíbula un poquito hacia atrás y eso hace que yo al dormir, la mandíbula y la lengua se mantengan en una posición que abra la vía aérea. Porque en la noche, solo al abrir la boca, la mandíbula se va hacia ¿Y atrás. eso sirve tiende a para obstruir. qué? Para una persona que padece qué. En general lo ocupamos más en ronquido, en apneas leves, algunas apneas moderadas. Ya. El dispositivo de excelencia, que no lo tenemos acá, pero es el CPAP, que es un dispositivo de presión continua positiva de vía aérea, que en el fondo es un dispositivo con el que uno duerme en la noche y arroja presión positiva, es como que hiciera fuerza con el aire, no es oxígeno. Perdón que la Margot nos contó una historia con ese Es dispositivo. como una mascarilla que tira oxígeno. Exacto. Nena, lo que te espera. No, Te vas a enredar con los cables, no me todo. meta bien este cosa. Usted contó una historia con el dispositivo. Ya. Uno cuenta tantas historias. Pero se enredó Debe con ser Pablo un día, heavy. pasó de largo a las 5 de la Hace mañana. ruido. Eso hace ruido, además, me imagino, ¿no? Depende, yo creo que los equipos más antiguos a lo mejor eran más ruidosos, más aparatosos. Hoy en día son equipos más pequeños, súper silenciosos, son automáticos, o sea, hay continuos, pero son automáticos en el sentido en que a medida que la persona se ahoga más, el equipo arroja más aire. Entonces son súper bien tolerados. Cuando uno se está quedando dormido y respirando por sí solo, tiran aire mucho más Y en suavecito. ese caso, doctora, el paciente, ¿cómo se puede mover? Porque también está conectado hacia una máquina, ¿cierto? Sí, en general las máquinas, o sea, puede ser naricera solamente o el oronasal, que es el más grande. Son equipos que permiten cierto grado de movilidad amplio. Hay gente que incluso, depende de dónde está, depende de las marcas obviamente, pero depende de dónde está el tubo corrugado, que es el que se conecta al equipo, incluso pueden dormir de guatita. Igual es bien matapasión. Y esa banda que tienes ahí, o un plastiquito que te veo. Hablamos del dispositivo Sí. avance mandibular y bueno, estos dos dispositivos, yo no quiero ser mala, pero nos sirven mucho. Los venden mucho y yo he visto pacientes que llegan con esto, que ya lo han usado y en verdad no han servido. Este en el fondo, no sé si se alcanza a ver, es un dispositivo que tiene como una especie de imán y va en la nariz. Entonces en teoría debería como aumentar un poco el espacio nasal, pero la verdad es que no tiene ninguna evidencia, no hay estudio. ¿Como las banditas no esas sirve que se mucho. pegan? Y como yo les decía, en general, no respirar bien por la nariz es un factor desencadenante de que yo quiera respirar más por la boca en la noche. ok. Pero no es el origen propiamente tal del ronquido, a lo mejor es un factor agregado. Es como esas bandas para deportistas que de repente la Que gente se pone también tengo ¿no? pacientes que lo usan. No sirven de nada, yo las probé. No, no sirven. la verdad es que no, y lamentablemente hay gente que buscando una alternativa fácil lo busca, porque ni usar un dispositivo de avance mandibular que te lo tiene que medir, hacer un maxilofacial, ocupar CPAP o cirugías, no son cosas muy fáciles. No. Entonces la gente busca estas alternativas
y no sirven. Romy, tanto. te hago una consulta que Disculpa, mucha pero gente... Y la banda. Esa bandita, esta la que banda. parece que tampoco No sirve. no es exactamente la banda que se usa, pero en el fondo son bandas que... Ay, permiso, no me va a ver muy bien, pero son así, en el fondo, no. como que... Bonito. Pero mata pasiones. Como que lo que Mata buscan pasiones es terribles. cerrar la boca, pero la verdad es que la gente no las tolera. Me imagino que no. No, Pero se las mira, sacan en la ¿cómo? noche, o sea, es Está bueno insoportable. para Si la tengo que papada. respirar por la Roberto, boca va y me para la vos. cierran. No Va a casa, Roberto. Yo sí conozco una persona que se hizo una cirugía de sacarse ¿cómo se llama? ¿La úvula? Sí, la úvula. Y le boca. funcionó, pero no a todo el mundo le funciona. En general, mientras más severa es la apnea, más candidato es a CPAP, a este equipo que con la presión que sea va a lograr abrir la vía aérea. Lo que pasa es que el CPAP es de uso permanente y nadie quiere depender de un equipo. claro. Entonces a mí me pasa que mucha gente busca la alternativa quirúrgica, que la vemos nosotros los otorrinos. Hacemos evaluación, hay distintos tipos de evaluaciones, pero por ejemplo hacemos un examen que es como una endoscopía, ingresando por la nariz, revisando la vía aérea y vemos qué es lo que tapa. Le pedimos al paciente que simule un ronquido, vemos cuál es la zona que está más obstruida, nos podemos hacer una idea de qué es lo que está pasando y qué es lo que tenemos que corregir. Hay cirugías de la campanita, de la úvula, del paladar blando, hay cirugías de la lengua, hay pacientes que solo necesitan sacarse las amígdalas. Lo único malo en el fondo es que corresponde entrar a pabellón, Claro. es anestesia general, tiene un tiempo de recuperación y todos los faringios son cirugías dolorosas. Romy, tengo Compañera, una pero- consulta, perdón, uno lo primero que hace va a la farmacia y pide algo para que la pareja no ronca más, ¿no? Y hay unos líquidos que se ponen acá, que quiero que me digas si mito en realidad, que un doctor dijo que eran muy peligrosos para la salud. Yo no quiero nombrar ninguna marca, No, ninguna pero marca, hay pero algunos... ¿es real que es peligroso o no? Hay algunos que están hechos para la roncopatía, pero la verdad es que no son efectivos. Lo que sí, quiero diferenciarlo mucho de pacientes que yo sí les he dejado algunos inhaladores, porque cuando la gente es alérgica, obviamente tengo que Corticoides. solucionar el problema nasal, y esos son corticoides nasales que están demostrados su uso y no Pero tienen no para un ningún- ronquido, no es recomendable. O sea, si la persona que ronca tiene alergia, obviamente uno puede intentar mejorar un poquito la respiración en la noche con tratamiento. Pero hay algunos dispositivos, algunos inhaladores que hablan que corrigen el ronquido. Esos no. Doctora y compañeras, quiero que vayamos a ver el caso de una persona porque estábamos hablando un poco como, no solamente de cómo puede afectar a la salud mental, cómo puede afectar incluso al corazón la persona que ronca, también afecta a las relaciones de pareja, para la persona que está durmiendo al lado. Y tenemos un personaje que es muy amigo nuestro acá del canal y de la casa, que tuvo que reconocer efectivamente los problemas que le ha generado la roncopatía en su relación de pareja. Es Sebastián Lindorfo Jiménez, que le dijo al diario La Cuarta el año 2010 que como rugidos de un león era su ronquido. Así se siente cada noche los ronquidos de Sebastián Lindorfo Jiménez por culpa de esta patología. Su señora lo tiene durmiendo en el segundo piso, duerme como con 6 gatos además, junto con los gatos y los hijos, y explicó que en la clínica le pusieron 22 electrodos para medir la presión cardiovascular, entre otras cosas. Hay un porcentaje alto de parejas que se separan por los ronquidos. ¿Es así, doctora Giannini? La verdad, llegar a la separación puede pasar, pero como yo les decía, gran porcentaje de los pacientes que a mí me toca ver ya están durmiendo en piezas separadas, porque es un tema súper importante de convivencia y obviamente hay personas que tienen el sueño más pesado, por decirlo así, y no les molesta tanto, pero hay otras personas que no y no duermen. Entonces al final son 2 personas que despiertan mal genio, con dolor de cabeza. Entonces optan por lo fácil de que es dormir en habitaciones separadas. Yo tengo casos de pacientes que se han separado, pero la gran mayoría ya están durmiendo en piezas separadas. ¿No ese tratamiento con los electrodos, por ejemplo, sirve? Es un examen, es un examen, es la polisomnografía en el fondo, mencionando, ya. es un examen donde uno pasa una noche en la clínica, es dormir tradicional, hay que ir en la noche, llevar su pijama y miden muchas cosas, saturación, frecuencia cardíaca, roncopatía, movimientos de extremidades. Es un examen muy, muy completo con un electroencefalograma que en el fondo, bueno, ahí ponen un par de electrodos, pero ponen varias cosas. Es un poco aparatoso dormir para el examen, pero la verdad es bastante representativo de la realidad y nos permite a nosotros, yo siempre le digo a mis pacientes porque es un examen igual costoso, hay que quedarse una noche en la clínica, pero nos permite saber si esto es leve, moderado o severo. Y en base a eso podemos hablar de porcentaje de éxito de tratamiento. Ahora, doctora, ya sabemos que tiene que hacer un roncador o roncadora en este caso,
Pero hay otros remedios como más caseros, podríamos decir, entre comillas, que se recomiendan. Por ejemplo, a mí me recomendó mucho el tema de la lavanda. La lavanda, ponerla bajo la almohada, un costadito. Yo lo he probado, yo no creo que no ronco, pero bueno. Pero también están, tenemos una gráfica ahora que vamos a mostrar ahí para los remedios más caseros, a ver si la doctora acierta. Lo que dijo el doctor Dormir de lado. Roberto. Por ejemplo, dormir de lado con una pelota de tenis en la espalda. Un poco incómodo igual, Porque ¿no? te impiden. Yo lo he dormir de escuchado espalda, mucho, sí. pero la verdad, obviamente, son cosas sin evidencia. Yo me refiero como a evidencia científica. Dormir de lado, sí, totalmente, porque cuando yo duermo de espalda, como yo les comentaba, la lengua, por un tema de gravedad, se va hacia atrás. Entonces tiende a obstruir mucho más la vía aérea, o las amígdalas también. Entonces, al dormir de lado, yo debería tener un mejor diámetro de vía aérea para respirar Perfecto. mejor. Vamos a ir a otro gráfico que es dormir con hojas de eucalipto y menta para abrir las vías respiratorias. Así como de ¿Realidad? abuelita. Es más que nada una sensación. Todo lo que es eucalipto, mentol, da más la sensación de que entra más aire, pero no es un descongestionante propiamente tal. El mentolatum. No hay que hacerlo más en la casa, ya saben. Y el último gráfico es dejar una cebolla cortada con un poco de sal en el velador para respirar Oye, eso mejor. es terrible. Es una La recomendación de un baranda. chef, yo creo. ¿no? Pero la Esa creo que nunca la había baranda. escuchado. No, esa ni siquiera la había escuchado. No, yo así como recomendaciones sencillas, bueno, la gente que tiene sobrepeso, que intente regular su peso. Es súper fácil decirlo, obviamente a veces requieren ayuda multidisciplinaria, pero se supone que bajar más o menos un 10% del peso es totalmente exitoso para disminuir el ronquido. Dormir de lado, es un poco fome, pero evitar consumo de alcohol después de las 18 horas. Obviamente estamos hablando en el día a día, pueden haber cosas ocasionales, pero en el día a día evitar el consumo de alcohol, también reducir el tabaco. Y lo otro que se usa mucho son todos los medicamentos como para dormir o relajantes musculares, aumentan el ronquido. Eso. Porque producen más relajo. Relajan un poco, sobre todo los relajantes musculares, al relajar más la musculatura faríngea, aumentan el ronquido. Igual todos los medicamentos como, no sé, medicamentos como inductores de sueño o sedantes, todo eso empeora un poco el sueño. Entonces, son cosas como a lo mejor más básicas que se podrían empezar a manejar antes de... El sedante se lo tiene que tomar una. Exacto, exacto. O la botella de vino tinto. También. O las dos. O claro. las dos. No haga nunca esa mezcla. Oye, doctora Romina Giannini, muchas gracias por venir a contarnos más de muchas esto. gracias a ustedes. Muy interesante. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con más Hoy se habla.